Hola, hola, buenos días a cada uno de ustedes nuevamente en nuestro curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2, semana 9, y para esta semana el tema que desarrollaremos es fijación de la escena e hipótesis criminal. La verdad, un tema bastante cotidiano en cuanto a la práctica o a lo que vemos en los medios de comunicación día tras día, porque pues, aún nosotros cuando no veamos en los medios de comunicación, más de alguna vez hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con algún escenario criminal en la vía pública y pues hemos podido ver la forma en que el Ministerio Público trabaja en conjunto con Policía Nacional Civil, cuerpos de bomberos y algunas otras instituciones, ya sea públicas o privadas, entidades públicas o privadas. Pero no es lo mismo ver lo que hacen ellos con concatenarlo con la doctrina, su aplicación y saber de dónde surgen cada una de estas directrices que se han de aplicar en la recolección de indicios, es decir, en el trabajo criminalístico de campo. Cómo se trabaja, cómo se fija, por qué se va a hacer eso, para qué es necesario eso, y sobre todo la hipótesis criminal. Esa hipótesis criminal que, pues, mis alumnos de tercer semestre, aquellos que, pues, en aquellos tiempos, cuando éramos felices y no lo sabíamos, compartíamos en forma personal. 8 de la mañana, a esta hora estaban ustedes entrando a sus clases, buscando escritorios, algunos, otros con su vasito de atol, su cafecito. Era un tiempo muy lindo. La verdad fue un tiempo muy bonito. No estoy diciendo que eso no lo sea, pero era mejor ese corre diario, bueno, de cada fin de semana y uno pues también preparando las clases con ustedes. Pero retomando el tema de la hipótesis criminal, hoy vamos a desarrollar el origen, vamos a ver el origen. Aún cuando no tuve la oportunidad de compartir con todos en forma presencial, sí les he venido diciendo desde el semestre pasado todas esas preguntas que debe llenar, que se debe responder usted con base en cada uno de los medios de investigación que vaya dando durante su trabajo de recolección y el desarrollo de su plan de investigación. Esas preguntas, ¿quién, a quién, qué, cómo, cuándo, dónde y por qué? Que van a ser fundamentales para poder realizar su hipótesis criminal en el caso de que esté formando la barra acusadora y en el caso de que esté formando parte de la defensa con una de esas preguntas que sea básica y fundamental, que la fiscalía no pueda responder o sustentar y argumentar con medios de investigación, usted sabe que entonces el caso está flojo, como decimos nosotros, está débil y que por lo tanto tiene muy buenas posibilidades, una buena cantidad de porcentaje de votar esa hipótesis, esa teoría y pues si no lograr una sentencia absolutoria, lograr una reducción de pena, una pena pues no tan duras como las que pide la fiscalía. Así que este es el tema que vamos a trabajar hoy, fijación de la escena del crimen e hipótesis criminal. ¿Cuál es el objetivo de la clase? Bueno, hemos venido hablando de trabajo criminalístico, qué es, algunas definiciones, pero lo que yo quiero es que ustedes puedan darse cuenta de la importancia del trabajo criminalístico que se va a realizar en un trabajo delincuencial. No es solo de ir a robar cámara, no es solo de que yo quiero salir en la portada de un medio de comunicación o decirle a la familia, vean las noticias del mediodía, por favor, porque creo que ahí voy a salir. No se trata de eso. Se trata de realizar un trabajo concienzudo, un trabajo que requiere de mucha concentración, de mucha observación también, para que usted pueda tener éxito en el trabajo a futuro. Y es un futuro a corto plazo. No va a ser que en unos 5 años yo ya tengo establecido o resuelto el caso. No, o sea, va con tiempos, tiene plazos para hacer cada uno de las diligencias del plan de trabajo que usted va a proponerse derivado de lo que está haciendo en el escenario criminal.
Debemos hacer énfasis que el éxito de este trabajo criminalístico depende de la forma en que se coordine el trabajo en el lugar. No va a ser solo lo que yo decida, lo que decida. Algunas personas sí lo hacen de esa forma. No aceptan opiniones, no, nadie les puede comentar algo, sino que lo que ellos creen es lo que se tiene que realizar. Pero muchas veces ese va a ser el fracaso del caso. Y lo peor, como yo siempre lo he dicho, está bien, fracasar con lo mío, con lo propio, pues igual soy yo la que voy a enfrentar las consecuencias o asumir las consecuencias. Pero cuando fracasamos y se nos está encomendado una causa ajena, es cuestión de tener conciencia y de saber que no hicimos bien las cosas. Cuando se hace un trabajo con amor, con entrega, y no se logra solucionar el caso, dice uno, bueno, le queda esa solvencia moral y laboral de decir, hice todo lo que pude, pero no lo logré. O sea, pero hizo todo lo que pudo. Sin embargo, si lo hizo a medias, sabe uno en el fondo de que uno no hizo el mejor de los trabajos. ¿Y qué resultado se le va a dar a la persona? He ahí el por qué tanta sensación de impunidad en cuanto a la resolución de casos. Bueno, pero también no solo se va a trabajar o se va a ver aquí en el desarrollo de la clase la forma en que se coordina, cómo se fijan, cómo se recogen los indicios, cómo se guardan, sino también cómo las diferentes hipótesis criminales pueden surgir en la mente del investigador. Y de hecho, no se puede quedar solo con una línea de investigación. Debe de agotarlas todas, por muy burdas que parezcan, por muy sencillas, muy simples. No debe dejar usted nada suelto, por así decirlo. Debe descartarlo y una vez descartado, pues va a seguir con su siguiente línea de hipótesis. Pero si al final acabó con todas sus posibles hipótesis, entonces habrá dicho, no puedo o no pude resolver el caso. Así de sencillo. Entonces, entramos de lleno ya a nuestra clase. Espero que ya la mayoría esté conectada. A veces es difícil, pero aún aquí es un poco más fácil, siento yo, porque no tienen que levantarse más temprano, no tienen que desplazarse, ver cómo se movilizan a cada una de sus sedes. Aquí es donde ustedes estén en su trabajo, en su casa, no sé, en donde ustedes se encuentren. Siempre y cuando haya internet, pues las facilidades son y las posibilidades son muchísimas. Así que espero que sea una buena jornada para cada uno de ustedes. Nuevamente la imagen. Esa famosa imagen con la unidad de recolección de evidencias del Departamento de Recolección de Evidencias del Ministerio Público. Ese trabajo que ellos realizan tan delicado, tan complicado y reitero, tan mal pagado. Creo que son los que menos ganan en el Ministerio Público. Y los que se los lleva a la trampa, como digo yo, en cada procesamiento de escena del crimen. Deben ingeniarse cómo hacerlo, deben de ir, no sé, implementando sus propios conocimientos, su propia expertise en cada una de las escenas, que como yo lo he venido diciendo muchas veces, muy parecidas podrían ser, pero jamás van a ser iguales. Entonces, ese andamiaje más adelante vamos a ver, quiero comentarles un reportaje que hizo una organización y habla del trabajo que realiza el Ministerio Público. No deja de molestar de ver la perspectiva que tienen acerca del trabajo que realiza esta institución que por mandato constitucional, según el artículo 251 del Código de la Constitución Política de la República, es la encargada de investigar los casos de acción pública, en los delitos de acción pública, perdón. Es la que lleva ese peso de velar por el estricto cumplimiento de cada una de las leyes del país. Y son muchas, son tantas. Entonces aquí el trabajo que ellos realizan, complicado, muy hostil. Consideré necesario retomar una de las presentaciones que ya había comentado en una de las clases anteriores, y es acerca de la escena de los hechos. ¿Qué es la escena de los hechos? Es el lugar del delito, donde se cometió en todo o en parte una acción delictiva. Sí,
según lo del artículo 20 del Código Penal. Pero vámonos a la doctrina. Es el sitio donde aconteció la situación delictuosa a investigar. Aquí le ponen a investigar. Porque solo el sitio donde aconteció la situación delictuosa, bueno, pues ahí queda. Pero esta acción tiene un resultado. Y ese resultado, esta acción con este resultado, se debe investigar. Esta causa de la causa del mal causado se tiene que investigar. Cuando hablo esto de la causa, es causa de la causa del mal causado, ¿a qué me refiero? Vámonos con el Código Penal, por favor. Si pueden tener su Código Procesal Penal también ahí a la mano, se los voy a agradecer. No vamos a leerlo mucho, pero sí. Artículo 10 del Código Penal, relación de causalidad. Los hechos previstos en las figuras delictivas serán atribuidos al imputado cuando fueren consecuencia de una acción u omisión normalmente idónea para producirlos conforme a la naturaleza del respectivo delito y a las circunstancias concretas del caso o cuando la ley expresamente lo establece como consecuencia de determinada conducta. En otras palabras, un tanto más sencillo, más fácil, siempre lo he dicho, esta relación de causalidad la podemos definir como es la causa de la causa del mal causado, ¿verdad? Al principio es, no sé, un poco enredado, pero conforme vamos viendo ya el trabajo del campo del trabajo criminalístico, podemos comprender de una mejor manera esta relación de causalidad. Y aún mejor cuando es un delito doloso, cuando es un delito culposo, cuando es consumado, cuando hay tentativa imposible. Todo eso que nos refiere la parte general del Código Penal a estas alturas, ya lo recordamos de una forma tal vez muy general, porque ha pasado ya mucho tiempo, pero sabemos cómo se va a aplicar en un caso concreto, toda esta parte general. Y entonces, lo complicado aquí, lo complejo podría ser este trabajo que me va a permitir recabar todos los medios de investigación para aplicarlos a un caso concreto de los que establece el 123 en adelante del Código Penal y otras leyes específicas. Así que, escena de los hechos es el sitio donde aconteció la situación delictuosa a investigar. ¿Dónde va a aplicar usted esta relación de causalidad? ¿Dónde va a aplicar lo que establece el artículo 20 del Código Penal en cuanto al lugar del delito? Es importante recordar que aquí entran en práctica los conceptos teóricos explicados anteriormente, sobre todo el principio de transferencia, el cual asegura que el delincuente siempre dejará indicios de su presencia en la escena de los hechos, los cuales deberán ser descubiertos. Vemos aquí que en la primera línea establece que esa situación delictuosa se tiene que investigar, esa fechoría la va a tener que investigar. Y una vez que investigue, ¿cuál es el resultado? Bueno, pues va a descubrir usted qué fue lo que pasó o va a dirigir a su equipo de trabajo para que con sus lineamientos y sus directrices ellos puedan descubrir esa verdad histórica. Ellos puedan establecer el artículo 5 del Código Procesal Penal, esos fines del proceso, puedan cumplir con esto. Averiguar qué sucedió en este hecho señalado como delito falta y las circunstancias en que pudo ser cometido, estableciendo la posible participación del sindicato, pero aquí yo ya le quito la posible, estableciendo la participación del sindicato. Al principio, pues podrá ser por esa presunción de inocencia, tal vez el código se quiso, o los que hicieron esta norma, se quisieron resguardar para no vulnerar esa presunción de inocencia, pero una vez que ya tenga todos los medios de investigación recabados, va a establecer la participación, no la posible, la participación del sindicato. Y una vez que la haya establecido, va a buscar una sentencia que sea condenatoria. Y ahí, entonces usted podrá decir que lo que realizó tiene éxito, que cada una de estas directrices o cada una de estas diligencias que fueron realizados en esta escena de los hechos fueron las correctas, fueron las atinadas. En el caso de que sea usted parte del Ministerio Público, que sea un auxiliar fiscal, que sea un agente fiscal,
y está empezando su trabajo, ¿cómo va a poder saber cuáles son las diligencias más atinadas o las diligencias correctas? Porque tomemos en cuenta que, como lo dice en la televisión, en esas series que vemos, que algunas veces son basadas en hechos reales y otras pues son un poco más ficticias, algo sí es cierto. En 72 horas, las 72 horas son determinantes, las primeras, no digamos las 48. Y es por eso que al menos en la capital, hasta donde yo tuve conocimiento, después de 24 horas que duraba todo el turno, las siguientes 72 horas se iban de corrido. O sea, nadie puede descansar durante esas 72 horas. ¿Por qué? Porque es el tiempo importante, como decía una jefa que yo tuve, en la tardanza está el peligro. Y es muy cierto. Así que esa investigación debe concluir en un descubrimiento. ¿Y qué va a descubrir? La verdad histórica de los hechos. ¿Para qué? Para aplicar el artículo 5 del Código Procesal Penal con total certeza, sin lugar a equivocarse. Vamos entonces, la fijación de la escena. Hemos visto de que, pues aquí, como en la imagen primera, primero se tiene que hacer un acordonamiento del lugar de los hechos. Una vez que se ha hecho el acordonamiento, que ya establecieron el lugar de acceso y la ruta de acceso y de salida de las personas que van a participar en la documentación de la escena del crimen, viene la fijación. Durante esta etapa, el investigador debe asegurar la escena y los indicios que contiene en soportes duraderos para que puedan ser utilizados como material probatorio en caso se conviertan en evidencia. Algo muy cierto aquí. Al principio, usted no sabe si lo que se está llevando es evidencia. Solo son indicios. Lo establece la doctrina y así en la práctica lo hemos visto también. Esa evolución que va teniendo el objeto que usted se lleve del escenario criminal, que usted considere que es importante. Una vez que se le hayan practicado cada uno de los análisis que también usted va a considerar pertinentes, idóneos, va a establecer si este indicio le puede ser evidencia o lo va a descartar. Entonces, por eso indica aquí que la forma en que asegure la escena y los indicios debe de garantizar la durabilidad de los mismos para que lo pueda utilizar como material probatorio en caso se convierta en evidencia. Entonces vemos aquí esas tres palabras. Primero es indicio, después evidencia y de último, prueba. Objetivo de la fijación. Mostrar su posición exacta en la escena de los hechos para que las relaciones establecidas a partir de él sean verídicas, así como registrar sus características generales y particulares. Su grado de precisión dependerá de la calidad con que los investigadores fijen cada detalle. Bueno, la enciclopedia que yo estoy utilizando para poder desarrollar mis clases no fue redactada por autores guatemaltecos, sino extranjeros. Y en el país donde ellos trabajan y donde recopilaron cada una de la información que les sirvió como sustento, pues quien realiza este trabajo son los investigadores, pero aquí en Guatemala son los técnicos DICRIS, de la Dirección de Investigación Criminalística del Ministerio Público. Entonces, por eso yo lo puse entre paréntesis. Su grado de precisión dependerá de la calidad con que los investigadores o los técnicos DICRIS fijen cada detalle. Hablábamos, o recordemos lo de la semana pasada, en aquel titular de prensa, que la escena del crimen donde murió un abogado fue contaminada. ¿Por qué? Lo vimos en esa oportunidad porque los compañeros no utilizaron guantes al procesar la escena de los hechos. Esa es la calidad de trabajo que debe realizar cada uno dependiendo la función o el rol que le asignen dentro del equipo de trabajo. Y ese cuidado le va a representar el éxito en el trabajo, tal vez no al equipo, a los técnicos DICRI, porque pues ellos solo recaban, remiten y hasta ahí. Ya será el fiscal encargado del caso el que va a establecer
si el trabajo que se hizo en la escena del crimen es buena o es mala. Si fue el fiscal, el propio fiscal, el que estuvo en el escenario criminal y fue quien dirigió los hechos, pues el éxito o el fracaso aún más pesa sobre sus hombros, porque cada error, cada inconveniente surgido en la escena del crimen debió observarlo y debió resolverlo en ese propio momento. Pero si no fue él, porque a veces los casos los trabaja una persona y se los asignan a otro, pues entonces el sucesor del proceso, por así decirlo, tendrá que ver la forma en que soluciona o rescata los errores que pudieron haber sido cometidos en el diligenciamiento del levantamiento o fijación de indicios. Entonces debe ser muy preciso el trabajo que ellos realizan y de calidad. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Porque yo no sé si usted va a formar parte de este equipo DICRI en un futuro muy cercano, a corto plazo, en el Ministerio Público. Yo no sé si usted va a ser parte del equipo de investigadores del Instituto de la Defensa Pública Penal. Y aunque no lo va a hacer, no va a hacer este trabajo de fijar indicios, sí tiene que conocer cómo se realiza y encontrar los errores de este trabajo para poder plasmarlos en sus estrategias de defensa. Y si es abogado defensor, pues con mayor razón debe de saber, debe de conocer, aunque sea por cultura general, como le llamo yo, cómo se realiza este trabajo. Y que debe ser preciso, exacto y de muy buena calidad. El indicio es, aquí vamos ya a la definición. El indicio es todo aquello que pueda estar relacionado con el delito y hay que descubrirlos y fijarlos por pequeños o insignificantes que parezcan. Aunque los hechos delictuosos son diferentes y requieren del investigador una actitud y un proceder según el caso, en esencia, para toda inspección de indicios en la escena de los hechos rigen los mismos principios. Bueno, aquí nos está diciendo que es un indicio. Es todo aquello que pueda estar relacionado con el delito. Esa es la definición de indicio. Pero hay que descubrirlos. Una vez descubiertos, debe fijarlos, por pequeños o insignificantes que parezcan. Yo no sé si a ustedes les comenté el caso de un compañero cuando estuvimos en el Ministerio Público, él todavía está, era el caso de unas quesadillas, no sé si se los comenté, pero el caso lo logró resolver gracias a unas quesadillas que estaban en la casa de las víctimas. Yo no sé si ustedes supieron que en esta semana, si tuvieron, fue muy, le dieron mucha cobertura a la nota, que en uno de los municipios del país fueron encontrados 2 cuerpos de sexo femenino. Y me gustó mucho observar, no por morbo, sino la escena del crimen, lo poco que las noticias pasaron. Y yo decía, qué mal que este cuerpo haya quedado en el agua, porque uno de los cuerpos de las víctimas, al arrojarlo, al tirarlo, al lanzarlo a un como barranco que había ahí, cayó en agua, es un río. No sé si era, supongo que era río de aguas negras. Imagínense cuánto más va a contaminar los indicios o cómo pudo haber lavado esos indicios. Incluso ya Nasif ayer estaba mencionando, creo que en la noticia de ayer salió, que ya dijo de qué forma murieron las personas, cuál fue la causa de la muerte de estas personas, qué les causó la muerte. Y decía, ambas mujeres fueron estrangulados, pues asfixia por estrangulación. Esos pequeños e insignificantes indicios, aquí lo más seguro es de que el agua los pudo haber lavado. Y en otra secuencia de noticias, siempre en este mismo caso de estas personas que fueron encontradas hace poco, en esta semana, los fiscales no podían llegar al lugar donde estaba el cuerpo, entonces pidieron que los bomberos que ya estaban en el fondo del lugar extrajeran el cuerpo. Y tuvo mucha razón, desde mi perspectiva, tuvo mucha razón el fiscal, porque debe haber dicho, bueno, ¿qué voy a encontrar ahí abajo si hay agua? Y no era una poza de agua, no era agua estancada, era agua que fluía, que se veía en las noticias que fluía. Entonces, era una escena, como yo le digo, lavada, una escena limpia, con muy pocas posibilidades, más no imposible encontrar pequeños indicios, descubrir esos pequeños indicios. Pero
si el cuerpo ya no tiene mayor información, entonces hay que hacerse la pregunta, ¿era esta la escena primaria? ¿Era esta la escena intermedia? ¿O era la escena secundaria? ¿Qué tipo de escena era? O sea, que en esa tabla, digamos, ¿en qué escena me encuentro? ¿Primaria, intermedia, secundaria? ¿Cuál? O sea, ¿aquí les quitaron la vida? Todas esas experiencias, esa observación que le va dando la experiencia. Y nosotros ayer precisamente hablábamos, tengo un hijo que también ya está pronto a examinarse de su fase pública y me gusta mucho comentar para que él se vaya refrescando también. Mi esposo también es abogado. Y hablábamos y le decíamos qué características tenía la forma en que fue encontrada cada una de las víctimas. Iban en sábanas, no se vio los cuerpos, pero daba la impresión que iban maniatadas, de una forma muy particular. Uno va aprendiendo con el paso del tiempo la forma en que ata o va a torturar a sus víctimas un grupo de delincuencia organizada, eh, de trámite, le digo yo, común, así. Para explicárselo de una forma un poco más clara, las personas vinculadas con el narcotráfico aplican métodos de tortura distintos de los que hacen secuestros. Y los secuestradores no van a trabajar igual que los miembros de los grupos delincuenciales que pertenecen de dos grupos rivales aquí en el país, de pandillas, por así decirlo, o mara. Cada quien tiene su técnica, su propia técnica. Y yo le preguntaba a mi hijo y le decía, ¿tú qué crees que pasó ahí? ¿Delincuencia común o ya tiene que haber algo aquí implicado? Por la forma en que dejaron los cuerpos. Entonces decía mi compañero de vida, mi esposo, es que dijo, yo veía que cada vez que iba a recoger un cuerpo y estaba implicado un grupo de mara o pandilla, ellos, entre más pequeño sea el cuerpo, es mejor en cuanto para poder deshacerse del cuerpo. O los descuartizan o los atan de una forma que los hacen así como que fueran una bolita, una pelotita, ya el cuerpo no tiene vida. Entonces, tiene que aprender usted a ir diferenciando si puede ser una línea de narcotráfico, una línea pasional, una línea de venganza personal, una línea de delincuencia común o algo vinculado con maras o pandillas. Eso lo va a tener que descubrir usted si está en el escenario criminal. Y si ya le pasaron el expediente porque alguien más lo trabajó, va a observar de todo lo que le den, de todo lo que lea, va a tratar de descubrir qué fue lo que pasó. Por insignificante. En el que yo vuelvo al caso de las quesadillas. La fiscalía llegó, vio que había pues una casa limpia, una casa normal, pero con ausencia de dos hijas y su madre. Eran 3 personas. No estaban. Documentó toda la casa. Buscó indicios, buscó huellas, buscó que estuviera alguna chapa alterada y no había nada. Sencillamente estaban 3 personas ausentes de esa casa. Pero el padre, cuando llegó de trabajar, se dio cuenta de que, bueno, pues la casa estaba limpia, no estaba su familia. Con el tiempo él abrió sus gabinetes de cocina y vio que estaban unas quesadillas ahí. Y dijo, no, estas quesadillas no estaban cuando yo me fui a trabajar. Nadie más las pudo haber puesto, solo las traía este tipo de quesadillas, fulano y fulano cada vez que nos visitaban. Y entonces este detalle que la fiscalía no pudo adivinar, porque de verdad, usted viene a mi casa y encuentra pan. Yo llego a su casa y hay pan. Pero dependiendo, o yo no sé si alguien de ustedes es del oriente del país, de donde se hace mucho este tipo de pan, la quesadilla. Puede ser que usted tenga en su casa muchas quesadillas y de trámite, así como hay en la mía pan, en la suya puede que haya quesadilla y que sea tan normal.
O que uno viaja y compra su quesadilla y ya la trae y ya la disfruta. O que alguien viene y se le regala. Pero no le van a generar a usted aquello de que, ay, esto es sospechoso. No, pero para quien vivía ahí en ese lugar, sí fue sospechoso. Y dijo, fue a la fiscalía y contó, mire, en mi casa hay unas quesadillas que no estaban el día que yo me fui a trabajar. Ya están mohosas, porque sí, ya están mohosas. Pero quiere decir que ahí en la casa tuvo que haber venido fulano y fulana, porque ellos siempre traían estas quesadillas. Y ellos han de saber qué pasó con mi familia. Familia que ya habían encontrado muerta en distintos puntos de la ciudad capital. Y este detalle tan insignificante le dio a la fiscalía una nueva hipótesis criminal para poder trabajar. Estaban trabajando secuestro, estaban trabajando robo, estaban trabajando tantas cosas, pero jamás habían pensado en seguir esta línea de investigación, que fue la correcta. Este indicio, este pequeño indicio, este minucioso indicio, que ni siquiera estaba documentado con fotografía, con video, porque pues era pan. ¿Quién va a adivinar? Muy experto puede ser usted, o puede ser uno. Pero hay cosas que se pasan. Esos errores que de verdad ya escapan de nuestras manos. Se cometieron porque no fueron intencionales. Nunca pensamos que eso nos iba a resolver el caso. Jamás. Y yo supe porque todo el mundo hablaba, y, ay, es que es el debate de las quesadillas, es el debate. Y yo, ¿por qué le dicen el debate de las quesadillas? Y almorzando con mi compañero le dije, mira, disculpa, no es que yo sea, no es que yo quiera votarte tu caso, pues ya estás en debate, ya acusaste, ya todo. ¿Por qué le dicen el caso de las quesadillas? Eh, Uno siempre le pone nombres a sus casos, siempre, siempre, el de los cigarros, el de las quesadillas, el de los quesos, o sea, algo para que le diferencie a uno y le recuerde qué caso es específico. Y entonces fue donde me contó esto de las quesadillas. Y me dijo, mira, nadie se pudo percatar en la escena de eso, porque es algo que hay en la casa, me dijo. Y ellos eran del oriente, entonces era más fácil, más factible que hubiera eso, pero gracias a Dios con eso pudimos hoy por hoy detener a las personas involucradas. Bueno, ¿por qué les cuento yo estos casos? Porque parecieran insignificantes, parecieran que no. Me hizo recordar también una de mis primeras escenas en uno de los municipios, también este municipio ha sido muy violento, creo que más que donde yo vivo. Y me tocó ir a recoger unos restos humanos. Estaba lloviendo, también había mucha lluvia, era un lugar, hay bosque todavía por ahí en ese lugar, está cerca de aquí de la ciudad capital. Y me dijeron, bueno, pues fíjese que es una mujer, pero está descuartizada. Y por la apariencia, es una mujer joven. Ah, bueno, pues nos fuimos con todo nuestro equipo. El vehículo no llegó hasta el lugar donde estaban los restos, que estaban en una bolsa de mercado. No sé si ustedes han visto esas bolsas de costal. Cuando uno va al mercado y se lleva su costalito ahí para ir a echar sus cositas del mercado. En esas bolsas, en 3 bolsas estaban los restos de una jovencita, una niña de 13 años, 12 o 13 años, no recuerdo la edad exacta, pero no pasaba de los 13 años. Entonces, por lo mismo, era pequeña y cabía bien, así ya en pedazos cabía bien. Y entonces, bueno, pues hay que sacarla, se trató de, en aquel tiempo, según el protocolo, había que extraer todos los restos de las bolsas y tratar de armar el cuerpo. Entonces se armó el cuerpo, faltaban algunas piezas. Bueno, entonces todo se puso en la bolsa de cadáver y ya los bomberos lo sacaron para la patrulla, ¿verdad? Pero en el camino vi yo que había un arete cuando iba. Todavía no había llegado al resto donde estaban el resto del cuerpo, los restos del cuerpo. Pero vi que había un arete de esos que hacen de madera, de artesanía, así a mano, ¿verdad? Y lo vi, no le puse atención, pero cuando llegamos a la escena del crimen, vi que el cuerpo de la niña, porque pues la cabeza estaba en una bolsa y el resto de pedazos en otra bolsa. Me percaté que la niña sí tenía el agujerito para usar aretes, sí usaba aretes. Dije, o sea, que el arete que encontré allá era de la muchachita, era de la niña. No quise decir nada y trabajamos el cuerpo. De regreso, ya sí le dije a mi compañero,
fíjate que yo encontré un arete por acá cuando íbamos, pero nunca pensé que fuera, o no sé si es de ella, ¿por qué no me haces favor de llevártelo?, le dije. Recógelo, embálalo, documentalo y llévalo. Muy bien, me dijo él, no me puso mayor, pero y eso que llevamos de salida, entonces hubo que embalar y documentar, fijar el arete y nos lo llevamos. Bueno, cuando ya las personas estaban, porque estaban buscando a una niña desaparecida, cuando la familia llegó a la morgue y le dijeron, ¿alguna característica especial, algo que llevara a su hija? Sí, usaba unos aretes de madera, dijo, de esos que hacen a mano. Y como ahí, primero, antes de enseñar el cuerpo, enseñan las pertenencias. Le habían tomado foto al arete. Este, sí, es este. O sea, un detalle que de verdad yo, no sé por qué razón, de verdad, a veces Dios es tan grande con uno y lo ilumina, pero en algún momento pensé en dejarlo. Yo no creo que sea el arete. Pero también pensaba yo, ¿quién va a andar en este lugar tan solitario? También me puse a pensar que a veces parejas que buscan lo lejos, lo más solo, ¿verdad? Para ir a platicar. Yo tal vez aquí vienen parejas y alguien botó su arete, pero bueno, me lo voy a llevar. Más vale, siempre he dicho, más vale que sobre y no que falte. Y efectivamente, el arete que llevamos no fue determinante en la identificación de la niña, pero sí, ya le dio una certeza a la familia de decir si es ella, es ella, es ella, porque esos eran sus aretes. Ella, bueno, solo que ella usaba los dos. En el escenario solo se encontró uno. Supongo que donde la llevaron a ella ahí, pues se ha de haber caído o quedó trabado en la bolsa y ahí se cayó, no sé qué pasó, pero la cosa es de que ahí estaba el arete. El punto es de que esos pequeños o insignificantes detalles, usted no debe dejar pasarlos por alto, no los debe perder. Vamos aquí, nuevamente una imagen. Esta es la imagen que yo les he venido de la escena donde murió el abogado. Vemos que aquí la persona sí tiene guantes, tiene su mascarilla. Cuando le dieron muerte al abogado, todavía no era obligatorio el uso de mascarilla para todo el país. Sin embargo, ella sí usó su mascarilla en este trabajo. Y vemos que lleva unos objetos amarillos en la mano, su mano izquierda. Esos son los números que le van a servir para indicar que en ese lugar fue encontrado un indicio. Sigamos. Fijación con fotografías. El registro fotográfico es una de las pruebas más sólidas, porque se le da a la fotografía un alto grado de objetividad. Su fin es conseguir imágenes que muestran claramente la posición de personas, objetos y todo aquello contenido en la escena de los hechos. El cubrimiento fotográfico ha de permitir relacionar los diferentes elementos mediante tomas generales y discernir los detalles con acercamientos y primeros planos. Yo quiero ver si no se me... Ahí está. Una vez que se ha numerado esos números amarillos que vimos en esta imagen que esta persona lleva en la mano, que se coloca en el indicio que se considera que es idóneo o útil para el trabajo que se va a realizar en el escenario criminal, se procede con la fijación de fotografías. Y aquí indica que el registro fotográfico es una de las pruebas más sólidas, porque se le da a la fotografía un alto grado de objetividad. Sabemos de que hay muchas formas en que se puede alterar una fotografía, una imagen fotográfica, un Photoshop, no sé, hay tantas formas ahora en que se puede manipular una imagen, pero en la actualidad, gracias a Dios, todavía el trabajo que realiza el Ministerio Público se considera objetivo, se considera poco probable, o al menos en los debates en los que yo he estado como fiscal en aquel entonces, o ahora como defensa, la verdad que no se ha puesto en duda jamás la objetividad con que fue realizado o fue redactado ese álbum fotográfico. No se dice, ay, a mí me queda duda si en la fotografía número 150 fue manipulada la imagen. No, hasta donde yo sé jamás ha pasado eso, porque el trabajo que realizan los técnicos en fotografía es
es creíble, esa es la palabra, es creíble hoy por hoy. No se ha dado un escándalo en que el Ministerio Público manipuló. No, no, no. No, jamás he visto yo eso. Y lo considera también la doctrina, que va a ser una de las pruebas más sólidas. ¿Por qué? Porque aparte de la objetividad con la que se va a documentar el escenario de los hechos, porque el técnico no sabe ni qué es lo que le va a servir al juez, ni qué a futuro, en 1 o 2 años, qué es lo que va a buscar un juez en la fotografía. Pero este álbum fotográfico, porque no crean ustedes que solo toman fotos, las imprimen y ahí está, así como cuando iba uno a traer lo de su rollo que mandaba a revelar. Le dan una bolsita, le daban uno todas sus fotos y uno dice, bueno, aquí están las fotos, señor fiscal, y el fiscal le dice al juez, aquí están todas las fotos. No, tiene que hacer un álbum fotográfico, tiene que llevar una secuencia e indicar qué es lo que está ilustrando en esa fotografía. Fotografía 1 se ilustra en forma panorámica el lugar de los hechos, ubicado en la calle 6-30, zona A, cualquier zona. Eso es lo que busca el álbum fotográfico. Tiene que llevar un orden explícito, lógico, cronológico. ¿Para qué? Para ilustrarle al tribunal que va a conocer el caso en concreto o al juez que va a conocer el caso, qué fue lo que sucedió. Únicamente en el momento de los hechos, las personas que están presentes son las que pueden apreciar la escena del crimen. Pero una vez que ha finalizado 2, 3, 4 horas después, ya nadie va a saber con exactitud cómo estaba esa escena del crimen. Y para esto la fotografía es la que le va a ilustrar, le va a permitir hacerse un panorama al juez o a quien lo tenga en sus manos. No solo los jueces, peritos, técnicos, peritos, testigos o el propio acusado, el propio sindicado. Se le pone a la vista el álbum fotográfico, como solicita autorización al tribunal para que se le permita a mi defendido ver el álbum fotográfico número tal, propuesto por la Fiscalía en su ofrecimiento de prueba con el numeral 20, específicamente fotografía 5. Entonces, el tribunal resuelve si sí autoriza o no autoriza. Pero es para refrescar la memoria o para que podamos hacernos una idea de qué fue lo que ocurrió. Un álbum fotográfico no va a llevar solo una foto, jamás, jamás va a llevar una sola foto. Se lleva una secuencia de todo lo que ocurrió. Y como establece aquí, su fin es conseguir imágenes que muestren claramente la posición de personas, objetos y todo aquello contenido en la escena de los hechos. El cubrimiento fotográfico ha de permitir relacionar los diferentes elementos mediante tomas generales y discernir los detalles con acercamiento y primeros planos. El técnico en fotografía conoce su trabajo y no tiene que andarle diciendo a uno, tomaste una panorámica, tomaste una mediana distancia, tomaste una detalle, por favor quiero 3 a detalle. 3. No, él sabe su trabajo, él ya está capacitado, conoce cómo documentar con fotografía el indicio que uno le pida. Uno solo le dice, por favor me documentas con foto este libro porque me va a servir. Muy bien. Y empieza él. Él conoce su trabajo. Reciben capacitación constante, tal vez no la mejor, tal vez no la idónea, pero sí los están capacitando. Se trata de que vayan actualizados. ¿Por qué? Pues porque las técnicas también han ido cambiando. El delincuente cada vez es más cuidadoso. Trata de dejar menos indicios. ¿Para qué? Para procurar no ser descubierto. Y entonces, por lo mismo, el trabajo de recolección de indicios en el escenario criminal también tiene que ir de la mano. Si se pudiera, un paso adelante de los delincuentes, pero es algo muy poco probable, algo difícil que se pueda realizar. Siempre el delincuente tiene más posibilidades, más facilidades y tiene más tiempo para planificar cada una de sus acciones delincuenciales. Bueno, aquí en esta presentación indica que el cubrimiento fotográfico ha de permitir relacionar los diferentes elementos. ¿Por qué? Porque está empezando el trabajo. No se sabe qué le va a servir y qué no le va a servir.
Puede que 3 meses después uno aparezca un testigo y le diga, licenciada, si cuando ustedes llegaron y estaban tomando las fotos y estaban levantando el cuerpo, ahí estaba el que lo mató, ahí estaba entre el público. Ah, bueno, entonces miremos las fotografías, sí, y empezar a ver las fotos. De repente, en el momento en el que se tomó la foto, él llegó. O puede que haya llegado una vez que estaba documentado, se había fijado con fotografía. O sea, no sabe usted qué le va a surgir con el tiempo. Es importante mencionar que toda fotografía debe ir acompañada de un testigo métrico para tener una referencia real sobre el tamaño y la proporción de los diferentes elementos. Se debe fotografiar todo. Ningún detalle debe pasar desapercibido. La idea es no levantar ninguna prueba si no ha sido fotografiada. Y así es. En la actualidad, aquí en Guatemala, no se va a levantar ningún indicio si no ha sido fotografiado. Debe de llevar su respectiva fotografía, de detalle, de mediana, de larga distancia, la panorámica. ¿Para qué el testigo métrico en el indicio? Bueno, pues porque en fotografía no vemos el tamaño real, pero sí el testigo nos va a decir cuánto medía, 2 centímetros, 3 centímetros de ancho, de largo, y entonces ya nosotros podemos hacernos a una idea real de qué fue lo encontrado en ese escenario criminal. Y si tiene lógica, si tiene congruencia con la plataforma acusatoria o con la hipótesis que está trabajando el Ministerio Público. En el caso, por ejemplo, de que hay una persona fallecida por escopeta, por un escopetazo. Sabemos que el agujero que deja la escopeta, la lesión que provoca una escopeta es muy distinta, o el que no lo sabe, pues puede buscar, puede ir investigando en internet, cómo es la lesión que se produce con una escopeta y una lesión que se va a producir con un arma de fuego, calibre 9 milímetros, calibre 38, calibre 22. De esos pequeños, calibres pequeños, .40. Es diferente. Entonces, si el cadáver presenta una lesión muy grande y usted en el lugar de los hechos encontró un casquillo, sabe que a la persona no le dieron muerte con un casquillo. Entonces, tiene que averiguar qué hacía ese casquillo en el lugar de los hechos. ¿Será que la persona, el fallecido, se quiso defender y disparó o accionó un arma de fuego que él tenía y se la robaron y hirió a algún delincuente? ¿Qué pasó? ¿Por qué está un casquillo aquí? Si a él lo mataron con una escopeta. Tiene diferentes, ¿cómo se llama eso? Las esquirlas en todo en el cuerpo. O sea, es terrible para mí. Yo siento que la lesión de la escopeta es muy cruel. Es muy cruel. Pero bueno, al final el resultado es el mismo, que es la muerte. Aquí indica que se debe fotografiar todo. Ningún detalle debe pasar desapercibido, es lo que les he venido diciendo, ser minuciosos en su trabajo. La idea es no levantar ninguna prueba si no ha sido fotografiada. Pero aquí yo le cambiaría un poco en la realidad. La regla es no levantar ninguna prueba si no ha sido fotografiada. O sea, esa es la regla. El trabajo que va a realizar el Ministerio Público es así. No le va a levantar un indicio si no ha sido fotografiado. Según el manual de normas y procedimientos para el procesamiento de la escena del crimen del año 2013, establece que todo indicio debe ser fotografiado, debe ser fijado con fotografía y video. Y si es un manual y ya quedó establecido, sí o sí se hace. O sea, no, la idea es de que más o menos se documente con fotografía. O la idea es pues de que casi siempre, o en la medida de lo posible, se documente con fotografía. No. La regla, según ese manual, es que se debe fotografiar. Fotos panorámicas. Retratan áreas amplias desde diferentes puntos cardinales. Son temas globales de larga distancia, que se usan con fines de localización y para mostrar el aspecto general del lugar tal como se encontró. Se recomienda hacer por lo menos 4 tomas en ángulos diferentes. Es lo recomendado, como mínimo, 4 tomas de diferentes ángulos. No va a tomar usted 8 fotografías, 10 fotografías, 20 fotografías en el mismo punto.
no me van a servir. No, ni a usted mismo le van a servir. Debe de tomar diferentes ángulos, como mínimo. O sea, en 4 esquinas, de frente, de atrás, de otro lado, de un lado, mi izquierda, mi derecha, tratando de abarcar lo más que se pueda en cada fotografía. Y la ventaja de hoy, en la actualidad, es de que las cámaras son digitales. Les ponen su memoria y no sé cuánto de memoria tiene. Distinto de allá por 1999, cuando yo empecé a trabajar en el Ministerio Público, que las cámaras eran de rollo. Y a veces en lo mejor de la fijación de la fotografía, el fotógrafo estaba inspiradísimo y ya le había agarrado el punto exacto a la cámara, al enfoque del lente, que le acababa el rollo. Y decía, permítame, solo voy a cambiar rollo. Y era de sacar de su cangurera, que cargaba un montón de rollos y cambiaba su rollito y guardaba el rollo ese, se lo metían en el chaleco para que no se les confundiera. El chaleco tiene muchas bolsas. Aquí guardo yo el rollo que ya usé. Y ponía ahí, ring, 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 se iba la cámara, ya, sigamos. Había que darle tiempo. Hoy no. Hoy son cámaras digitales, son cámaras más modernas. Entonces, por lo mismo no puede decir, es que fíjate que se me acabó el rollo, es que ya no tengo rollos, ya mandé a traer rollos a la fiscalía, ya hablé con fulano que me mande rollos porque pues no nos han dado, no han comprado. O sea, antes pasaba eso, o ya no. Entonces no hay excusa para decir, solo te tomé 2 fotos porque pues tú sabes, estamos muy limitados. No, o sea, tal vez en cuanto a la impresión de fotografías, pero por eso al tener muchas, usted va a elegir cuáles van a ser sus mejores fotografías. Y como dice aquí, son tomas de larga distancia. ¿Cuáles son los fines? Bueno, se usan con fines de localización y para mostrar el aspecto general del lugar tal como se encontró. Y la recomendación, al menos 4 tomas en diferentes ángulos. Fotos de acercamiento o de plano medio. ¿Qué es esto? Son tomas fotográficas realizadas a corta distancia que permiten ver una cantidad razonable de detalles del sujeto u objeto, al igual que revela el entorno en donde se encuentra. Se usan con el fin de relacionar muebles, objetos, instrumentos y cuerpos. O sea, la panorámica le da a usted una perspectiva general, pero ya en acercamiento es un objeto específico el que le está mostrando. Y por lo mismo, de que está más específico, en ese objeto específico va a encontrar usted más detalles, de ser posible, ¿verdad? En el caso de que los haya. No siempre ocurre eso. Por ejemplo, hay una silla, y en esa silla hay cabellos, hay un mechón de pelo. Entonces, la foto panorámica puede mostrar un comedor, por ejemplo. Le va a mostrar de 4 ángulos al menos cómo es el comedor. Pero ya la foto de acercamiento o de plano medio le va a documentar no todo el comedor, sino la silla específica, un objeto definido específicamente. ¿Para qué? Porque en esa silla seguro va a haber un mechón de pelo y eso es lo que le quiere enseñar la fotografía. Más cerca, específico. Muebles, objetos, instrumentos y cuerpos también. Porque cuando hay cadáveres, pues aparece el cuerpo. Imagínese que el cadáver tenga, sí, ha pasado, hay cadáveres que tienen mechones de cabello en la mano que en su momento de querer defenderse logran todavía arrancar algo de su víctima. Ese principio de transferencia de indicios. El agresor se lleva algo de la víctima se queda con algo del agresor en el escenario de los hechos. Entonces, la panorámica va a ser donde esté el cuerpo, cómo va a ser, escena abierta, escena cerrada, en el caso que sea ya un cuerpo, ya no un objeto, un bien mueble, sino que un cadáver. La panorámica del cuerpo y el detalle, la mano. O sea, sí, perdón, el acercamiento, la mano, o el plano medio, la mano. Entonces ya al observar la fotografía más cerca, específica del cuerpo, se va a dar cuenta de que tiene algo.
No es lo mismo una mano así, extendida, que una mano sosteniendo algo. Le ilustra a usted qué pudo haber pasado. Fotos de detalle o primerísimos planos. Son tomas fotográficas de grandes acercamientos que señalan las particularidades de los indicios asociativos. Se usan para indicios tales como pelos, fibras, huellas digitales, casquillos, proyectiles, uñas, orificios de proyectil, tanto en víctima como en sus ropas, y muchos otros detalles que se consideren importantes. Cabe recordar la necesidad de que el testigo métrico aparezca en la imagen. Bueno, entonces ya vemos las fases en que se debe documentar una escena de crimen por medio de fotografía. ¿Cuáles son? La panorámica, que la vimos al principio. El acercamiento o plano y foto de detalle o primerísimos planos. Ya le va a documentar algo específico. En el caso de la mano, la foto de detalle le va a tratar de documentar el cabello que sostiene la mano. Ese mechón o esos cabellos, 2, 3 cabellos que va a tener la mano. Eso es lo que va a observar usted en esa fotografía, ya más cercana, muy acercado el lente a lo que se quiere documentar. En el caso de la silla, de plano medio, por así decirlo, el acercamiento, usted iba a ver toda la silla, pero en el caso de que fuera ya la foto de detalle, ya solo va a ver el respaldo de la silla o el asiento de la silla, donde está específicamente el mechón de pelo, del ejemplo que yo les puse anteriormente. Bueno, vamos a ver la imagen. Esta imagen. Vemos la numeración. Vemos un testigo métrico que coincide con la numeración y el indicio que se va a documentar. Si yo les pregunto, ¿esta fotografía es panorámica, de plano medio o de detalle? ¿Qué me responden ustedes? Con este ejemplo que les estoy poniendo. ¿Panorámica, de acercamiento o plano medio, o de detalle o primerísimos planos? Bueno, ustedes sabrán la respuesta. Algo así creo que va a venir el examen. Fijación por video. Su uso ayuda a relacionar las diferentes partes de la escena registradas fotográficamente. Es casi lo mismo, va de la mano con la documentación por fotografía. Relaciona diferentes partes de la escena registradas fotográficamente. La simplificación de las cámaras modernas hace que esta herramienta tenga un alto grado de maniobrabilidad. O sea, igual que las cámaras fotográficas, las cámaras de video ahora son más fáciles de usar. No como las de antes. Las de antes pesaban muchísimo. Todo pesaba, la cámara de video, la cámara fotográfica. Hoy son más livianas, maniobrables, como lo dice aquí la presentación. La gran ventaja es que las secuencias permiten obtener una idea muy real de todos los elementos presentes en la escena de los hechos. Aquí también me permito detenerme para mencionar que los videos también, igual que la fotografía, pueden ser editables, pero no se pone en duda el trabajo que realizan los fiscales. Sí se pone en duda, por ejemplo, cuando alguien en algún caso concreto llega y la víctima, por así decirlo, o el victimario dice, yo aquí traigo este video que tomé con mi teléfono. Eso sí va a generar duda, porque ¿será que lo editó? ¿Será que solo dejó lo que a él le conviene o a ella le conviene? Y quitó lo que le podría hacer generar una desventaja. El video que toma el Ministerio Público de verdad ha sido bien objetivo. Y regularmente, una vez que se empieza a trabajar cualquier escenario del crimen, ya sea por una diligencia de allanamiento, inspección o registro o por un escenario criminal, se les ha recomendado, creo que la norma es que ingresen grabando.
hasta que ingresen al lugar de los hechos graban. ¿Por qué? Porque yo recuerdo que en una escena, en un allanamiento, inspección y registro que fuimos siempre en este municipio donde aparecen un montón de cuerpos y que les digo que es muy complicado, muy violento, siempre ha sido violento. Estábamos haciendo el allanamiento y la casa era muy sencilla. La casa era, no es que yo esté prejuzgando, pero era una casa muy sencilla. Y cuando entramos, había una persona nada más, una persona de la tercera edad. Se le dijo que íbamos a hacer un allanamiento, se le entregó la orden y él dijo, bueno, no hay ningún problema. Mi nieto no está, dijo, yo sé que vienen a buscar a mi nieto. Bueno, pues no sé quién es su nieto y empezamos a preguntar y toda la cosa y a realizar la diligencia de inspección. Cuando salimos, pues por parte sin novedad, dirían los policías, ¿verdad? No encontramos nada, el allanamiento fue negativo, pero todo se grabó y se grabó todo lo que se estaba buscando, dónde se estaba haciendo. Resulta que al día siguiente llegó un abogado a hablar porque el anciano había presentado queja de que se le habían perdido 20,000 quetzales de esa casa. En el rato empecé a hacer muchas hipótesis, ¿verdad? Y decía, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque la responsable era yo, la responsable del equipo de trabajo. Entonces, por lo mismo, si algo se perdía en la casa, la responsable iba a ser yo. Y me llamó mi jefe con mucha pena y me dijo, mire, que fíjese que pues el abogado viene aquí en representación del señor, ayer se hizo el allanamiento. Ah, sí, le dije, y dice que esto y esto pasó, se perdieron 20,000 quetzales. Ay, yo sentí sentí la muerte, sentía cólera, sentía furia, sentía de todo, porque decía, están creyendo que yo me robé 20,000 quetzales, o sea, ay, no. Y mi jefe, como sabe que sabía que soy un poco volada de carácter, me dijo, no, cálmese, no estamos diciendo que fue usted, pero queremos saber qué fue lo que pasó. Pues igual soy yo la responsable, yo tengo que ver cómo soluciono esto, ¿verdad? Yo le dije, Lick, la verdad, le dije, era una casa muy pobre, no, yo estuve muy pendiente de lo que hacían los policías, solo entró un policía, le dije, no entraron todos, y los técnicos que entraron documentando, le dije, documentaron, me dijo todo, sí, Lick, le dije, pero no me han traído el álbum fotográfico. ¿Y el video? Eh, pues habría que pedirlo a los técnicos. Yo estaba tan ofuscada que ni siquiera pensé en el video. Pero mi jefe sí, él tenía la cabeza fría y tenía que ver, porque quiera que no, era su agencia fiscal también. O sea, yo era parte de su equipo de trabajo y si yo lo tenía que solucionar, también era problema de él, aunque él no hubiera estado en la escena del crimen. Entonces le dijo, bueno, entonces ¿sabe qué, licenciado? Dijo, ahorita vamos a hablar con los técnicos que estuvieron ayer ahí para que traigan el video y observemos qué fue lo que pasó. Cuando salimos, le digo yo a mi jefe, le digo yo, mire, de verdad, con todo respeto, el señor no tenía ni qué comer en la casa. Le dije, yo no creo que hayan habido 20,000 quetzales allí. Y me dijo, Keila, puede que sí, y el señor ni siquiera sabía. Puede que el nieto se haya dado cuenta que se le perdieron 20,000 quetzales. Es que no creo que había tanto dinero ahí. Le dije, no había nada. Bueno, me dijo, miremos el video. Le dije, yo no me agarré el dinero, de verdad, yo no me agarré. No, me dijo, miremos qué pasó en el video. Y efectivamente, al ver el video, porque el video todavía estaba ahí en la cámara, ni siquiera creo que lo habían pasado a disco. Y se grabó todo desde que entramos, cómo se le dijo al señor, a qué íbamos. Él estuvo presente en todo momento con nosotros. Entonces era algo. Al final supimos que el nieto le había obligado a su abuelo que presentara denuncia en contra de nosotros, porque según él, con eso ya jamás se le iba a allanar la casa. Además, con ganas de allanar, porque algo escondía, ¿verdad? Bueno, vemos la importancia del video. Tal vez no le va a esclarecer el escenario criminal, pero sí le puede ser una garantía para deducir responsabilidades de algo que se haya hecho mal o que se haya salido de control en el trabajo que se está realizando en ese punto específico. Esa ventaja son las secuencias que le van a permitir a usted o a las personas que observen el video una idea real de todo lo que pasó en ese escenario criminal o en esa documentación o en esa diligencia. Vamos entonces a la fijación planimétrica. Consiste en representar el lugar de los hechos a través de un plano o diagrama en donde los investigadores, los técnicos, podrán consultar de manera objetiva las características físicas del sitio y las relaciones de distancia existentes entre los indicios.
Esto es lo que va a buscar este plano planimétrico, el croquis. Va a ser su planimetría, va a representar con medidas y con detalle los objetos que estaba documentando. ¿Para qué? Para que el que no estuvo en el escenario de los hechos pueda hacerse la idea de en cuanto a distancias. ¿Qué ocurrió? O sea, todo va de la mano, fotografía, video y croquis. Su plano, su fijación planimétrica eh, concatena una con otra. Podrá consultar de manera más objetiva las características físicas del sitio y las relaciones de distancia. Aquí estamos viendo distancia existentes entre los distintos indicios. El doctor Hans Gross, allá por 1847 hasta 1975, esto que fue utilizado en su obra Manual del Juez, describió los aspectos fundamentales que debe contener todo levantamiento planimétrico en ciencias forenses. El plano debe estar orientado de acuerdo a los puntos cardinales. Este detalle se aplica hoy por hoy en el trabajo que hace el planimetrista, que es parte del equipo de los DICRIS, técnicos DICRIS. Va a estar orientado a los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste. El planista debe, por sí mismo, tomar y verificar las medidas. No puede confiar esta operación a una persona extraña a la especialidad. O sea, el que va a hacer el plano, el croquis, tiene que conocerlo. Tiene que conocer su técnica. Debe conocer cómo se hace. Y por lo tanto, en el trabajo de la escena del crimen, solo él lo puede hacer. No le voy a decir yo como fiscal, ¿qué vas a hacer? Es que ya me quiero ir, fíjate que va a llover, venite, apúrate porque ya tengo hambre, o ya tenemos otra escena, o ya tenemos 3 escenas en cola, ya, apúrate. Es que tengo que hacer el croquis y tengo que guardar esto y tengo que... Va, guarda tú y yo te hago el croquis. Él no va a confiar en que yo lo vaya a hacer bien. Que uno, no tengo la técnica, no soy experta en eso. No conozco cómo se hace un croquis. Si aún su interpretación es compleja, es difícil, no digamos hacerlo. Entonces, por eso aquí, el padre de la criminalística considera de que el planista, el que va a hacer el plano, debe por sí mismo, él en forma personal, tomar y verificar las medidas. No puede confiar, desde aquí, esta operación a una persona extraña a la especialidad. El plano no debe estar sobrecargado. ¿Por qué? Porque lo complementa la fotografía. El croquis debe ser hecho a escala. La escala aplicada debe consignarse en el plano. Yo sí siempre admiré el trabajo de ellos, cómo medían, cómo se iban de un punto a otro. Primero usaban los metros, aquellos que usan en las construcciones de casas, de edificios. Yo no sé si todavía los usan, pero esos metros medidores bueno, metro, ¿verdad? Ya parezco una persona que no puede decir, bueno, que le cuesta hablar. De esos metros que vienen en una cajita y que lo jala y lo jala y lo jala y lo jala, que es distinto a las cintas métricas que usan los sastres, las costureras, o que usamos nosotros para nuestras manualidades, o el metro que hacen nuestros hijos en el colegio, ¿no? Esos metros grandes que se enrollan y que son como de metal, y si uno no tiene cuidado pasan cortando el dedo. Esos se usaban en mi tiempo, eso, en mi tiempo. Y a veces las distancias eran muy grandes y había que guardar el metro y de ahí de ese punto otra vez seguir midiendo para usar el mismo metro. O se usaban 2 metros. Después a guardar el metro. Pero lo hacía el planimetrista. Tal vez le pedía favor a uno, mira, ¿me puedes sostener el metro aquí en lo que yo llego acá? Y uno solo lo que hacía era poner el dedo en el metro para que no se regresara. Luego vino el odómetro. El odómetro que ya es esa cinta metra así muy enrollada en un como troquet, le digo yo, y que se iban caminando, no había lugar a equivocarse. O sea, no había chance de que se le terminara el metro, porque pues era muy grande la cinta métrica que venía ahí. Hoy por hoy, yo veo que ellos miden como con un láser, o sea, solo se ponen un punto, fijan con una lucecita roja, pum,
y el aparatito eso les marca la distancia. No sé cómo se llama el aparato, la verdad nunca he preguntado cómo se llama, pero voy a averiguar. Han ido ellos también modernizándose en cuanto al equipo que utilizan hoy por hoy. Entonces, esas medidas van a ser exactas, pero no por ser fácil. Ay, yo lo hago, a ver, yo lo hago, dame ese aparatito, yo lo quiero usar y pum. ¿Y después qué voy a hacer con eso, con las medidas? No, quien vaya a hacer el croquis debe ser un conocedor. Y les iba a comentar, un compañero que en el 2005 empezó a trabajar en el Ministerio Público, empezó como técnico. Hace poco tuve un debate y él fue el que hizo el croquis del escenario criminal. Y cuando vi, decía, antes él solo ponía su nombre, fulano de tal, técnico de investigaciones o técnico, sí, técnico de investigaciones criminalísticas, uno. O ya puso, ARC, de arquitecto, fulano de tal, profesional en investigaciones criminalísticas. O sea, ya él, como que no cabe duda, esta era su chispa, diría la película, de hacer planos, de hacer mediciones y todo eso, que él era el que hacía los croquis, él hacía esas tomas planimétricas y hoy por hoy es un arquitecto. No cabe duda que le gustaba, ¿verdad? Le gusta mucho su trabajo. Vamos aquí. Puse esta dirección para que ustedes vean que el dato es exacto, es correcto, es una publicación que la encontramos en internet, insightcrime.org, diagonal investigaciones, diagonal homicidios, guión Guatemala, guión recolección, guión datos, de fecha 10 de abril del año 2017. Por si ustedes quisieran profundizar en cuanto a los datos que se plasman en este documento, en esta investigación, es bien importante. Bastante, ¿cómo decirlo? Es como curioso, a mí me gustó mucho leer, pero no me gustó cómo se dirigen al trabajo de la Fiscalía. Pero veamos qué dijo insightcrime.org. Cuando hay algún homicidio, y veamos que es en el 2017, 18, 19, 20, 24 años antes, cuando hay algún homicidio en Guatemala, la policía, los médicos forenses y los fiscales comienzan a llegar a la escena del crimen. ¿Falso o verdadero? Verdadero. Y una chirriante y anticuada maquinaria burocrática del siglo XX se pone en movimiento. ¿Falso o verdadero? Bueno, se hacen llamadas, se llenan formatos a mano o digitados en computadores o ambos. Algunos de esos formatos se guardan en archivos en papel. ¿Es cierto? ¿Mm? Pues sí, es cierto. La mayoría de los implicados no cuestionan el sistema que procesa estos casos. Son casillas por marcar en un día lleno de lo que parecen tareas insignificantes que conducen a pocos resultados reales. Esta es la perspectiva que Inside Crime tiene del trabajo que realiza el Ministerio Público y Policía Nacional Civil. La tasa de impunidad por homicidio en Guatemala es casi el 95%, según la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Allá en el 2017, cuando pues todavía no empezaba a perder el giro del objeto de su creación, de la CICIG. Ellos consideraron, allá por 2017, según Inside Crime, que el 95% de las investigaciones de homicidios, está tomando como parámetro solo delitos contra la vida, quedaba en la impunidad. Es decir, que solo el 5% se lograba resolver. ¿Falso o verdadero? Como le decía yo a mis alumnos, algunas veces que me hacían una pregunta comprometedora, no estoy obligada a responder, porque todo lo que diga va a ser usado en contra de mí misma. Bueno, pero es que es cierto. Solo miramos la perspectiva que tiene de nosotros, del trabajo que realiza el Ministerio Público. No es bonito. Chirriante y anticuada maquinaria burocrática del siglo XX. Pues si así se trabaja en otros países, no solo aquí en Guatemala. ¿Qué otra técnica se puede aplicar?
¿Qué otra forma se puede trabajar? ¿De qué otra forma? ¿Por qué Inside Crime no dijo, mire, en Países Bajos se está aplicando esta técnica? ¿Por qué no prueban aquí? No, pero si solo es crítica y no hay un aporte de hacer las cosas de una forma diferente. Vemos series de televisión basadas en casos reales. El trabajo es el mismo, la forma de recolectar los indicios es la misma, la forma de investigar es la misma. Entonces, ¿quién ha innovado en la investigación? En métodos y técnicas de investigación. Pues hoy por hoy han dado resultado. Y yo, sinceramente, sí difiero un poco de que sea el 95% de casos que queden en la impunidad. No lo creo tan así, tan extremo. Bueno, ellos sabrán por qué lo pusieron de esa manera. Ya vimos la fijación de los indicios, ya vimos de que todo lo que se hace en un escenario criminal, según esta organización, Inside Crime, considera de que es por gusto, de que no se llega a nada. Difiero yo mucho de eso. Pero hablemos ahora de la hipótesis criminal. ¿Qué es esto? La hipótesis criminal, ¿dónde surge? ¿Cuál es su fundamento, su base legal? ¿Está en alguna ley especial? ¿Está en el Código Penal? ¿Está en el Código Procesal Penal? ¿Está en alguna enciclopedia que nos refiere cómo trabajar un escenario criminal? No, no lo vamos a encontrar, ni en la Constitución, ni en la ley de organismo judicial, en ningún lado. ¿Por qué? Porque está la Instrucción General 001-2006, que fue girada por el licenciado Juan Luis Florido, quien en ese tiempo, en 2006, era el fiscal general y jefe del Ministerio Público. Antes del 2006, no era obligatorio plantearse una hipótesis criminal. Cada quien trabajaba sus expedientes en el Ministerio Público como mejor le parecía, según su leal saber y entender. Así, como quería. No había una unificación de criterios de cómo se iba a trabajar el caso, sin importar cuál era el bien jurídico tutelado que se tenía que investigar. Vemos aquí, esta instrucción 001-2006, Instrucción General para la aplicación de la metodología de la investigación criminal. Disposiciones generales. Objetivo. La presente instrucción institucionalizará una metodología de trabajo para mejorar la planificación, ordenamiento, control y seguimiento de las investigaciones criminales realizadas por los funcionarios del Ministerio Público, que permita una construcción efectiva y lógica de la acusación y demás actos conclusivos. Este era el objetivo, de poder implementar el trabajo por medio de una hipótesis criminal. Planificar, ordenar, controlar y seguir las investigaciones. Fines. ¿Con qué fines se giró esa instrucción? En congruencia con lo establecido en la directriz anterior, la investigación criminal es un proceso que requiere de una adecuada metodología para alcanzar los fines procesales previstos en el artículo 5 del Código Procesal Penal. En tal sentido, los fiscales del Ministerio Público deberán utilizar la metodología de la investigación criminal establecido en la presente instrucción para el desarrollo de las diversas investigaciones criminales. Aquí es donde surge, aquí es donde nace el porqué. Descripción de la metodología. Vamos, la metodología. La presente instrucción señala de manera sencilla los pasos que los auxiliares fiscales y agentes fiscales deben seguir en la investigación de los casos que les son asignados, aplicando un método que les permita construir progresivamente una teoría para cada caso, lo cual se parte de la elaboración, aquí vemos, de una hipótesis criminal preliminar, hasta culminar con la conclusión que les permitirá ejercer con éxito la acción penal ante los órganos jurisdiccionales. De igual forma, la presente instrucción general establece el rol que deben desempeñar los jefes de las fiscalías del Ministerio Público con la implementación, seguimiento y cumplimiento de la metodología. Vemos aquí que aquí se establece ya la investigación, la hipótesis criminal, que le va a llevar a usted a su teoría del caso. Hipótesis criminal preliminar. Al recibir las diligencias que dan inicio al proceso penal, el auxiliar fiscal deberá analizarlas detenidamente y formulará su propia hipótesis criminal preliminar. Dice aquí conforme el anexo 1, ese no se los adjunté. La hipótesis criminal. ¿Qué es la hipótesis criminal? Es una teoría tentativa que requiere verificación por medio de los actos de investigación durante la etapa preparatoria para redefinirla o confirmarla. Veamos entonces, ¿qué es una hipótesis criminal?
es una teoría tentativa que requiere verificación por medio de los actos de investigación durante la etapa preparatoria para redefinirla o confirmarla. La hipótesis criminal deberá estar estructurada con los siguientes elementos: quién, a quién, qué, cuándo, dónde, cómo y por qué. Las preguntas que yo siempre les he venido remarcando en las veces que puedo. En aquellos casos en que no se tenga un sindicado determinado o identificado, el auxiliar fiscal anotará en el espacio correspondiente sobre averiguar. Es decir, allá no se ponía sobre averiguar, sino SA, sobre averiguar. SA, no es sociedad anónima, es sobre averiguar. Y dispondrá las diligencias de investigación necesarias para determinarlo o identificarlo. En aquellos casos en los que el tipo penal no contenga dentro de sus elementos el móvil del delito, el auxiliar fiscal en lo posible dispondrá los medios de investigación necesarios para determinarlo. El móvil, el porqué del delito. Bueno, igual, sobre averiguar. Una vez que tenga su hipótesis criminal, viene el plan de investigación. Inmediatamente a haberse formulado la hipótesis criminal preliminar, el auxiliar fiscal deberá elaborar el plan de investigación conforme al anexo 2. Este plan de investigación comprenderá 3 componentes. Jurídico, que consiste en la determinación del delito por medio del análisis de los elementos básicos que lo conforman, es decir, qué tipo penal va a aplicar. El fáctico, que se construye confrontando los hechos que han quedado registrados en las primeras diligencias del expediente con los elementos del delito que preliminarmente se han determinado que se cometió. Es decir, los indicios con el delito. O sea, si hay congruencia, ahí está su plataforma fáctica. Tiene que estar esta congruencia. Y el probatorio. En ese momento deben determinarse los medios que se utilizarán para probar cada elemento fáctico y quién será el funcionario o empleado responsable de obtenerlo, así como el tiempo que se estima emplear en su obtención. Este plan deberá ser revisado y aprobado por el agente fiscal, para lo cual bastará su rúbrica al margen del plan. Bueno, primeras hipótesis. Si ya vimos que la hipótesis criminal, ¿de dónde surge, cómo nace? Que es la instrucción 001-2006. Veamos qué son estas, las primeras hipótesis. Es un tema de especial cuidado. Por una parte, el investigador debe hacerse una idea rápida de lo que posiblemente pasó. Esta primera idea le ayudará a tomar las decisiones adecuadas para la búsqueda y preservación de las evidencias. Esto lo va a hacer en el lugar de los hechos. Pero por otro lado, es importante que el investigador no intente acomodar los hechos a sus propias historias, porque podría pasar por alto indicios relevantes. Aquí les puse yo caso Gregory. Es una serie que están dando en una de las plataformas, no es que yo le esté haciendo propaganda, pero Netflix tiene series de casos de investigación basados en hechos reales. Y este es un niño que desapareció y fue encontrado muerto. Pero ¿qué pasó aquí? La policía encontró indicios y los fue acomodando de tal forma que querían hacer ver culpable a una persona en específica. O sea, no hubo objetividad en el trabajo de la escena del crimen. Entonces yo les recomiendo que cuando ustedes tengan tiempo, si pueden y tienen acceso a esa plataforma, pues mírenla. Es bien interesante. La mente abierta es fundamental, puesto que los investigadores tercos suelen destruir indicios por creer que conocen la verdad antes de realizar el trabajo propio de las ciencias forenses. Vamos a ese conocimiento empírico, esos conocimientos pedantes que únicamente van a afectar la investigación. O sea, mi experiencia tiene que ir concatenada con la investigación científica para que tenga éxito. Una hipótesis errónea significará dejar de recolectar cierta clase de indicios. Y sin indicios, no hay caso ni modo de condenar al culpable o de exonerar al inocente. La humildad le permite al investigador o al técnico aceptar que está equivocado. Si la evidencia contradice su hipótesis y le obliga a investigar con mayor profundidad. Puede que nos equivoquemos, por eso no hay que trabajar solo con una línea de hipótesis. Tiene que plantearse plan A, plan B, plan C, plan Z, plan Z1, 2, plan Z, o sea, muchas posibilidades. Cada hecho investigado es único y el investigador debe utilizar la metodología más útil según el caso. Por ejemplo, en los hechos de tránsito,
una parte importante del trabajo consiste en la fijación planimétrica y fotográfica de las huellas del pavimento dejado por los vehículos involucrados. O sea, dependiendo la escena, eso es lo que usted va a tratar de documentar por medio de un croquis. La foto pues tiene que ir de planta y el video también. Para otro tipo de delitos los procesos varían y el investigador debe conocerlos para proceder conforme a la situación que se investiga. Aquí les puse yo a comentar el caso Boulevard Liberación, abogado fallecido. Efectivamente, tuvimos que trabajar una escena del crimen donde se trabajó todo el escenario criminal pensando que era un hecho de tránsito. El carro se fue a empotrar, perdió el control y se fue a empotrar en un poste. Bueno, entonces venía muy rápido. Pero resulta que cuando ya INASIF le hizo la necropsia al médico forense, se estableció que tenía un pequeño agujerito aquí, en el sentido izquierdo, de proyectil de arma de fuego. Entonces, creímos nosotros en su momento que estábamos ante un hecho de tránsito, pero realmente estábamos ante un homicidio. Y entonces hubo que redireccionar la investigación. Errores frecuentes. En todas las profesiones se suelen cometer errores, pero unos son más significativos que otros y por ello la consigna de evitarlos siempre. Más cuando lo que está en juego es el esclarecimiento de un delito y la posibilidad de que una persona inocente pague por un crimen que no cometió o que un crimen quede en la impunidad. O sea, se deben evitar los errores. Muchos de estos errores parecerían triviales y quizás ningún miembro del equipo se percate de ellos, pero durante el juicio, cuando las pruebas aportadas por los forenses son atacadas con argumentos jurídicos de los defensores, el fiscal o acusador, es cuando se hacen evidentes y en ese momento poco se puede hacer para sostenerla. Es decir, esos errores van a salir a luz hasta el momento del debate y ahí sí ya nada se puede hacer. Bueno, el primero es uno de los errores más comunes es no proteger los indicios de los factores que puedan degradarlos, como el clima, los curiosos o el manejo por parte de personas inexpertas. El segundo se refiere a la recolección propiamente dicha en cuanto a dejar de recolectar elementos que podrían convertirse en evidencias útiles. Y el tercero se presenta en la fijación de los indicios y tiene que ver con la toma de insuficientes fotografías, omitir las medidas en los croquis y embalar de manera incorrecta los indicios, que hoy por hoy es lo que más ocurre. El mal embalaje, el embalaje incorrecto. Es lo que yo ataco siempre. Ese es el caballito de batalla que yo utilizo en mi defensa. El principio indubio pro reo se configura en un pilar básico del derecho penal moderno y como una garantía inherente al Estado, a todo Estado democrático y de derecho. Dicho principio hunde sus raíces en el derecho romano. Este principio indubio pro reo hunde sus raíces en el derecho romano y obedece a la idea de que para el Estado es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Aquí este es el dicho de Ulpiano. En tal sentido, el principio indubio pro reo es un mandato dirigido a un juez o tribunal a fin de que no dicte sentencia condenatoria si no tiene una plena convicción de la culpabilidad del acusado. Así pues, si tras la práctica de la prueba el juzgado alberga alguna duda sobre la culpabilidad del acusado, dicho principio le obligará a dictar una sentencia absolutoria. Vuelvo a lo importante, protección de la escena. El agente de Policía Nacional Civil, al llegar a la escena, su principal función es acordonar el lugar para evitar la destrucción de los indicios. No se espera de él que investigue las causas del crimen o construya hipótesis sobre el posible agresor. Sencillamente que la escena de los hechos se mantenga intacta para que el equipo pueda realizar su trabajo de una manera correcta, de la manera más confiable y perfecta en la medida de lo posible. Así que jóvenes, agradezco el tiempo que me han prestado. Les deseo feliz inicio de semana y que continúen con éxito en sus actividades estudiantiles. Hasta luego. Buen día.